muchachos, bienvenidos a su curso en línea de ComiPens, esta parte de biología. Espero te encuentres muy bien porque vamos a continuar ya la última parte, ahora sí, lo juro y lo prometo, que vamos a estar hablando de cuestiones ecológicas porque ya nada más nos falta pues prácticamente definir qué son los ciclos biogeoquímicos y obviamente qué estudia o qué es esta parte del desarrollo sustentable, porque no es lo mismo que ecología. Bien, vamos a recapitular qué hemos visto hasta ahorita. Hemos visto ciencias auxiliares, hemos visto ramas de la biología, hemos visto lo que es propiamente el concepto de biología, taxonomía, los reinos, ¿qué más hemos visto? La biodiversidad, la biodiversidad donde me emocioné tanto de hablar de las especies de Australia en comparación a las especies de México. Y en la semana vi, de hecho, y bueno, dije, ¿por qué no lo vi antes? ¡Demonios! Vi un mapa de las especies de serpientes de México y dije, ¡oh, santo Dios de mi vida! Pero bueno, vemos también por qué México se considera un país megadiverso y cuáles son los países megadiversos que existen en el mundo, que recuerda, son 17. Y pues los ecosistemas, ¿no? También ciertas características de los ecosistemas, que flora y fauna habita ahí, lo mencionamos un poquillo por ahí. Y hemos visto toda esa parte de lo que son las cadenas alimenticias o lo que se le llama también como transporte de energía, ¿no? En la parte de biología. En física habíamos hablado de mucha energía, ¿no? De energía de potencial, energía cinética, energía mecánica, pero, o sea, eso está muy bonito y todos los cálculos matemáticos super padres, pero prácticamente esos conceptos los estamos aplicando aquí en biología, y era lo que yo te decía, o sea, sí se juntan, o sea, todas esas ramas, por eso son ciencias y ramas auxiliares, porque al final de cuentas nos dan esos conceptos, ¿no? Pero bueno, en esta clase vamos a ver ya la última parte de lo que se refiere a ecología, que son los ciclos biogeoquímicos, perdón, ecología, y a definir lo que es una parte muy importante, ¿no? Lo que es el desarrollo sustentable. Pero bueno, vamos a ver la clase de hoy. En esta clase número 3, pues vamos a ver igual esa importancia de los seres vivos por un método científico y la aplicación, ¿no?, de la biología en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué por el método científico? Porque estamos investigando, ¿vale? En otra clase te voy a explicar un poco más a qué me refiero con método científico. Pero bueno, ahorita vamos a terminar este pequeño marco sobre ecología, porque el método científico lo vamos a aplicar un poquito más a partir de los conocimientos de la célula y esas teorías, ¿va? Del origen de la vida. Bueno, los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Ok, dícese de aquellos ciclos que nos van a explicar cómo se lleva a cabo el intercambio de materia entre los seres vivos, y también al llevar un intercambio de materia implica que haya un intercambio de energía. Ajá, porque si no, ¿de dónde vives? Obviamente. Y bueno, entre los seres vivos y el ambiente donde ellos viven, ¿no? Obviamente, y donde se relacionan. Ahora, los elementos químicos fundamentales para que los seres vivos tiendan a circular en el ambiente van a estar muy involucrados aquí y van a tener como que esa parte icónica para poder llevar a cabo este transporte, ¿no? O este ciclo. Y bueno, por lo tanto, radica mucho la importancia de estarlos conservando. O sea, yo sé que a lo mejor tú ubicas como un ciclo biogeoquímico o no, como un ciclo de vida, más que nada. Bueno, vamos a analizar, para que me entiendas un poco más, vamos a analizar la palabra ciclo. Ciclo es que se va a estar repitiendo, no tiene un fin. Ajá. Y biogeoquímico, pues de entrada, bio significa vida, geo la tierra, y químico pues obviamente porque están factores químicos ahí o fenómenos químicos por ahí interactuando, ¿no? Entonces prácticamente el ciclo biogeoquímico quiere decir que es un ciclo que se lleva en la tierra. Ajá, es un proceso que no termina, que se lleva a cabo en la tierra, en nuestro planeta Tierra, y que tiene que ver mucho con la interacción de los
fenómenos químicos o compuestos químicos para crear vida. Eso es lo que significa prácticamente un ciclo biogeoquímico. Entonces, como ya lo vimos, por eso era muy necesario ver qué son los biomoléculas, por ejemplo, bueno, no vimos biomoléculas, vimos bioelementos, que son el grupo CHOMS, ajá, y el sodio y todos los demás que conforman, ¿no? a estos bioelementos, y que estos bioelementos van a estar implicados en estos ciclos biogeoquímicos. Tenemos por eso el ciclo del agua, porque una de las biomoléculas, recuerda que de acuerdo a nuestro curso de química, la unión de varios elementos pues me hacen un compuesto, ¿no? Y estos compuestos pues son moléculas al final de cuentas. Ajá. Y el ciclo del agua, que vuelvo, el agua es una molécula o una biomolécula junto con las proteínas, las vitaminas, y etcétera, etcétera. Esta parte, ¿no? Este ciclo forma parte del juego de los siglos, de los ciclos biogeoquímicos, junto con el carbono, el nitrógeno, incluso hasta el del azufre, pero gracias al cielo el del azufre no lo van a preguntar, no te preocupes, y prácticamente el ciclo del azufre no es que sea propiamente el azufre, sino que es la lluvia ácida. Pero en este caso vamos a estar hablando del ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque gracias a esas moléculas o a esos elementos, o bioelementos mejor dicho, nosotros podemos subsistir, aunque no vivamos en un ranchito. Ajá. Tan solo el ciclo del agua, o sea, llueve aquí en la Ciudad de México y hubo un tiempo, hace como 2-3 años, que llovía, prácticamente se caía el cielo, ¿no? Y en cuanto al ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono, pues obviamente no podríamos nosotros, por ejemplo, comer pepinos o, o por ejemplo, comer carne de res, carne de cerdo, si no se llevan a cabo estos ciclos. Vuelvo, aunque nosotros no vivamos en el ranchito, pero sí obtenemos o comemos o consumimos los productos de estos ciclos. Ajá. Por eso es muy necesario, como dice aquí, que se lleve un equilibrio entre estos ciclos y la naturaleza. Ajá, porque si los alteramos, podemos alterar también la estructura de una cadena trófica o atrófica, o sea, las cadenas alimenticias, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Que imagínate que si se comía a alguien un conejo, que se iba a comer bueno, el pobre águila, la pobre águila o la pobre serpiente, ¿no? Y que iba a pasar casi como esto de los Simpson, que por introducir unas especies en otra, pues acaba una especie, etcétera. Entonces, si nosotros llegamos a alterar esos ciclos o ese ambiente donde nosotros estamos conviviendo junto con la naturaleza, pues se va a hacer todo un caos. Que ya se está haciendo. Sí, ya se está haciendo, pero todavía estamos muy a tiempo de poder remediar todo lo que estamos haciendo mal. Y para poder remediar todo lo que estamos haciendo mal, muchachos, necesitamos esa cultura de qué es desarrollo sustentable y qué es ecología. Pero bueno, vamos a ver estos aspectos primero de los ciclos biogeoquímicos y entenderás a lo que me refiero, ¿vale? De entrada tenemos a lo que es el poderosísimo, increíble y tan hermoso ciclo del agua. Digo, no es por menospreciar a los demás, pero preferimos mejor el agua, porque es un poquito más vital. O sea, los otros no digo que no lo sean, simplemente digo que el agua, pues es que, oye, el agua es el agua. O sea, a ver, tú quítate el calor sin agua. Ajá, entonces el agua tiene una hermosa importancia y no la estamos acabando, la estamos desperdiciando, pero bueno, vamos a hablar de lo que es el ciclo. El agua, como tal, muchachos, es la sustancia más importante de la naturaleza. Y en la Tierra, pues aproximadamente hace digamos que hay unos miles de millones, aproximadamente unos 1.5 miles de millones de kilómetros cúbicos de agua. O sea, kilómetros cúbicos. Y aún así no nos alcanza. Menos del 1%, solo de esos miles de millones, o sea, menos del 1% es agua dulce que es disponible para pues la vida terrestre, y toda se nos ocurre desperdiciarla en Sábado de Gloria, pero bueno, está bien. Esa agua dulce se reemplaza constantemente por este ciclo, ¿no? Que es el ciclo del agua, o el ciclo del agua es conocido para los cuates, pero su nombre correcto debería de ser ciclo hidrológico.
Ajá. Que consta de 3 fases principales. Dije 3 principales porque aquí podemos ver un buen de fases. Ajá. Pero las 3 principales que nosotros conocemos es evaporación, condensación y precipitación. Y que si tú recordarás en tus clases de física en este curso o incluso desde la secundaria, esas 3 fases son procesos físicos. Pero ¿por qué se le considera al agua o al ciclo hidrológico un ciclo biogeoquímico? Porque da vida. Y porque al final de cuentas el agua es un compuesto inorgánico, que sí, todas estas partes de reacciones o cambios de estado son eso, ¿no? Forman parte de un catalizador o son propiamente un catalizador es aquel que te ayuda a llevar a una reacción química en menor tiempo. Ajá. Hay físicos, hay biológicos y hay químicos. En este caso, tal vez no sería como tal una especie de catalizador. Algunos sí necesitan como que calor para poderse llevar a cabo ese cambio de estado. Pero es eso, son cambios de estado que propiamente nos van a ayudar a tener vida en nuestro planeta. Por eso se le considera ciclo biogeoquímico. Yo podría decirte, es que es un ciclo físico o cualquier otra persona, o es un fenómeno físico. Otras personas podemos también decir, oye, es que también lo podemos considerar como un proceso o un fenómeno químico, pero realmente es un fenómeno físico-químico que ayuda a generar fenómenos biológicos. Pero bueno, vamos a hablar evaporación. Vamos a empezar, pues sí, por la evaporación, sí, tenemos razón. Entonces, cuando la energía del sol, hermoso sol, hermoso Luis Miguel, no es cierto, hermoso sol, empieza a irradiar obviamente energía, porque es una estrella y es una bola de gas, calienta el agua que está obviamente pues en ríos, en charquitos, o sea, todo cuenta, así hasta el mínimo pequeño charquito de agua cuenta. Ríos, caudal, ¿cómo se les llama a estos? Fosas también, ¿no? O sea, toda fuente de agua que esté sobre una superficie. Y que también, obviamente, se encuentra dentro de la nieve. Bueno, total. Calienta esta agüita y esa agüita se convierte en vapor. Por eso se llama evaporación. Y la mayor parte de esa evaporación ocurre pues en grandes cantidades de masa de agua, por ejemplo en los mares, en los ríos, en las lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez, pues sí, ¿no? Llevándose a cabo este proceso de que elevamos temperatura, que ahí interviene mucho lo que es la termodinámica, sí, elevaciones de temperatura, que es por eso se lleva a cabo la evaporación, vamos a condensar. Y la condensación es la transformación del vapor de agua a gotas o cristalitos de hielo. Entonces llega un punto en que desciende la temperatura tan bruscamente de este gas, que por eso se forman esas pequeñas gotitas o hielo, que es como conocemos así como que la lluvia prácticamente. Entonces las nubes son el resultado de esa condensación. O sea, antes de que llegue propiamente lo que es la lluvia, necesitamos como que un saco, para que entiendas, ¿no? Para poder llevar esas gotitas, porque no van a caer así simplemente, necesitan de alguien así para que, o en este caso de un transporte, para poderse liberar. Y en este caso, esa de la transición de la condensación, de la evaporación a la condensación, pues es esa nube, por eso se condensa. Y ya, una vez condensado, pues es cuando ya caen las lluvias. O sea, el proceso de que cae el agua, ese es el proceso de precipitación. Y es el retorno del agua a la tierra. Vaya, vamos a ponerlo así. Por eso, o sea, para que me entiendas, porque muchas veces decimos, es que la condensación nada más es la formación de la nube. O sea, sí, pero dentro de la nube, dentro de toda esa masa, va a llevar estas pequeñas gotitas de agua y de hielo. Cuando van a regresar a la tierra, o sea, cuando caen, eso se le llama precipitación. Y cuando cae al suelo, obviamente, se filtra a través de los poros de la tierra y se va a depositar dentro de los mantos acuíferos que tenemos nosotros, pues en ciertas superficies. Y una parte de la lluvia se vuelve a evaporar,
se vuelve a regresar a la atmósfera y comienza el ciclo de nuevo. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, sublimación, transpiración, flujo superficial y todos estos de hielo, transportación, o sea, todas estas pequeñas partes sirven para ¿qué? Para llevarse a cabo también una, ¿cómo decirlo? O sea, llevar a cabo el ciclo del agua. Los tres principales es eso, evaporación, condensación y precipitación. Pero como ya lo vimos, ¿no? También tenemos la parte de sublimación, que lo vemos en física, recuerda, es el cambio de estado. La transpiración, pues su nombre lo dice, ¿no? Es como si sudara los pobrecitos arbolitos. Ajá, o bueno, no pobrecitos, es como si sudan los árboles o las plantas o los seres vivos. Y también esa parte de agua nos ayuda. Ajá, nos ayuda a llevar a cabo este ciclo. ¿Qué es lo que obtenemos? Agua en sus tres estados fundamentales. Obviamente, vuelvo, no sabemos si existe un estado plasmático del agua, por lo que sabemos hasta ahorita no, pero esto es lo que se lleva a cabo. Prácticamente solecito, ayúdanos a evaporar toda el agua que está sobre la superficie, porque falsamente tenemos la idea de que siempre, o sea, que el mar es para eso, ¿no? Que a partir del mar producimos el agua y el dulce y así como que no es cierto. Todas las superficies de agua, el sol las evapora, porque también el sol no nada más va a estar así de, ay, mira, ahora voy a evaporar en la costa de Acapulco, de Veracruz, para que específicamente ellas hoy estén trabajando y hagan las nubes y le lleven la lluvia a la parte central y a la parte sur de México. Y así como te quedas así de... ¿No? O sea, no. Tenemos que ocupar todo, o bueno, en este caso se ocupa todos los recursos. Por eso la naturaleza, o sea, dice, yo voy a ocupar todo y es necesario que los estemos cuidando, tanto al mar como al pequeño charco, como a la pequeña laguna, el río, las desembocaduras, etcétera, etcétera. Una vez aumenta esa temperatura, porque tampoco es así como que, ay, me voy a hacer una sopa si me meto al río o al mar, ¿no? O sea, también no es tanto así. Solo se produce el calor necesario para producir esa nube, que va a depender obviamente del calor, ¿no? Que se haya, o de la masa de evaporación que se haya logrado hacer. Por medio de la transportación, que es el aire o cualquier otro medio, empieza la condensación, bueno, o sea, se condensa y la transportación es cuando ya tenemos esa nubecita y la lleva a otros lados, ¿no? Donde cambia la presión, o sea, por diferencias de presiones, empieza la precipitación. A veces nada más esas nubes dicen, ¿sabes qué? Avancé 2 kilómetros de donde me formé cerca del mar y vuelve a llover en el mar. Ajá, o sea, eso ya depende de la nube y de las condiciones. Ajá, no podemos programar así como que hay la nube de Yucatán, pues va a ir a caer allá a la Ciudad de México. Pues no, o sea, tampoco eso es así. Sin embargo, por la transportación, el aire y todas las condiciones atmosféricas y de presiones que tenemos, pues obviamente se produce la precipitación y cae. A pesar de que nosotros vivamos en la ciudad, nosotros tenemos un sistema de mantos acuíferos en todos lados, que sería esta parte. Ajá. Ya me cuenta que ya llovió, ya se movió, ya llovió, y toda esta parte donde dice infiltración y todo esto, percolación, es cuando como que digamos que la tierra lo absorbe, aunque haya concreto, se absorbe, como una especie de ósmosis. Entonces, cuando se absorbe, va viajando por medio de los mantos acuíferos, porque en todos lados hay mantos acuíferos, y más en la Ciudad de México, que por eso, como era antes el lago de Texcoco, pues quedó como una especie de zona fangosa. Entonces hay demasiada agua en la zona metropolitana, por eso se hunde cada temporada de lluvia, o más bien cada año se hunde cierta cantidad de centímetros, ¿no? O sea, la Ciudad de México, pero es por lo mismo de que hay mucha agüita. Irónicamente no hay agua potable, pero bueno, esa es otra cosa. Hoy hay muchos problemas, ¿no? Pero el chiste es que como era un antiguo lago, toda esta zona metropolitana, es mucho más fácil que transportar esa agua que cae, esa lluvia, y que vuelva a regresar a otra fuente de agua, ¿no? En este caso, obviamente, imagínate, de aquí a que llegue al mar, todo lo que se filtra por la Ciudad de México, no, pues va a tardar
décadas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos cerca lo que es el sistema de Cuitzamala, tenemos el lago de Chapultepec, tenemos el lago de Bosque de Aragón, tenemos también acá Los Dínamos, que está súper ahí, muy bonito, te recomiendo que vayas. O sea, todos esos cuerpos de agua, y vuelvo, incluso hasta el charquito que llegues a encontrar. De hecho, creo que por aquí, por Atizapán, si no mal recuerdo, por una escuela ahí de gran renombre, que es universidad, yo recuerdo que hay como una especie de cerrito. Sí, no sé si es Atizapán o si es Naucalpan, pero hay como un cerrito, y todavía tuve la oportunidad de ver un pequeño río. O sea, todo eso ahí se va. Ajá. Y es cuando el ciclo vuelve a iniciar. ¿Ok? Bueno, ese es un ciclo. Ahora, el ciclo del carbono. ¿Cómo podremos decir? Es que me quedé pensando en las consecuencias. Ya no les dije las consecuencias de lo que es el ciclo del agua si se llegase a enterar, o si llegase a faltar agua. Habíamos dicho, déjenme regreso, que en el Cuitzamala, ¿no? O Cutzamala. Es un pequeño río, hagan de cuenta que es como este. Entonces, si nosotros seguimos desperdiciando el agua del Cutzamala, vamos a perder gran parte de una fuente para poder llevar a cabo este ciclo. Porque digamos que ese río es la sobreexplotación, bueno, tiene una sobreexplotación y muy desmedida, ¿no? Porque prácticamente es el que abastece de agua a gran territorio, al menos aquí en la zona centro. Y provoca la pérdida, esta sobreexplotación de una fertilidad del suelo, y que obviamente al no haber un suelo, digamos, húmedo, empieza a haber sequía. Y va a ser mucho más tardío que cuando llueva se transporte otra vez o se regrese, ¿no? A este manto acuífero. ¿Por qué? Porque la tierra necesita agua, entonces va a consumir toda. Ajá. Eso es porque hagan de cuenta que es como si el suelo estuviese con mucha sed. Entonces no te va a dar el agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Ajá, entonces hay que tener cuidado con el Cutzamala, y que obviamente igual se respetan mucho las creencias teológicas, pero por favor, cuando llegue ese momento de que todos queremos jugar con el dichoso sábado de gloria, por favor cuida el agua, porque pues no es conveniente que te estés tú desperdiciando tanto, por lo mismo de que se estaría sobreexplotando esta parte del Cutzamala, y obviamente provoca sequías, y provoca que falte vegetación, y provoca precisamente este desequilibrio ecológico, y solamente por una acción desmedida del hombre. Que si hay acciones en contra de eso, sí, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Para eso se creó el desarrollo sustentable, pero bueno, ahora sí. El ciclo del carbono. El carbono es el principal elemento o bioelemento de la estructura de los seres vivos. Ajá. Y constituye pues toda la parte de nuestros tejidos, no nada más de nosotros, también de las plantitas y de los animales. Ajá, porque es el principal compuesto orgánico. O sea, es tan importante que, como vimos en química, que hasta tiene su parte de estudio, ¿no? Que es la química orgánica. Entonces, el carbono está presente en el suelo y en el aire en forma de dióxido de carbono, ajá, que es el CO2, no el CO. El CO es monóxido de carbono y eso es venenoso. El CO2 es el que necesitamos nosotros para respirar, ajá. Una parte de ese ciclo lo captan, perdón, los vegetales para llevar a cabo la fotosíntesis y tener esta parte de nutrición. Y el resultado de este fenómeno es la formación de compuestos orgánicos ricos en átomos de carbono, que depende de la especie y depende del ciclo, lo vamos a saber aprovechar. En cuanto a los animalitos, que nosotros también pertenecemos ahí, este bioelemento lo vamos a devolver a la atmósfera durante la respiración, que es un proceso que se llama oxidación de compuestos orgánicos o oxidación, vamos a dejarlo así, porque si me pongo a hablar de metabolismo no voy a acabar. Ajá. Y bueno, obviamente vamos a eliminar también alguna parte en forma de CO2. Ajá. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? O sea, bueno, podríamos decir que los desechos de las plantas y animales, prácticamente cuando están muertitos,
Se van a desintegrar por medio de bacterias y hongos que se van a llamar organismos descomponedores, y mediante reacciones químicas y biológicas se va a liberar CO2. Y en una última parte también podemos considerar a los combustibles, bueno, no combustibles, sino como una especie de combustiones que también pues desprenden CO2, ¿no? O sea, cuando no son combustibles, perdón. Por ejemplo, cuando tú estás quemando la fogata, hay dos tipos de combustiones, como lo hemos dicho, la completa y la incompleta. Entonces, si es incompleta, libera monóxido de carbono. Pero si es completa, libera este dióxido de carbono que obviamente, pues sí, o sea, nos tenemos que utilizar de sí o sí. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este ciclo? Prácticamente cuando el aire se enfría, la humedad se va a condensar con el agua, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, ¿en dónde interviene esta parte? A veces, como el ciclo del agua es H2O, bueno, más bien la conformación del agua es H2O, pues va también a agarrar recursos de oxígeno de otras partes. Y es aquí donde el CO2 también lo podemos canalizar, pero eso sería más para el ciclo del oxígeno o una parte enriquecida del oxígeno. Sin embargo, el ciclo del carbono también interfiere mucho si llueve o no, porque como ya lo dijimos, proviene del suelo, ¿no? Entonces, durante el tiempo del ciclo de carbono se mantiene estable, pero siempre y cuando ahora sí que vaya el ciclo de la vida como debe de ir, ¿no? Prácticamente, es que cómo te lo explico para que no se escuche tan cruel. Bueno, es que ni modo, no hay otra forma. Va a haber un proceso que se llama descomposición, ajá, y prácticamente es eso, es el proceso de descomposición de materia orgánica. O sea, prácticamente cuando un ser vivo se va pa'l hoyo, se va de minero. Ajá. Entonces, esa materia orgánica se empieza a descomponer por medio de gusanos, bacterias y hongos. Ajá. Y los descomponedores van a liberar ese carbono a la atmósfera a través de su propia respiración. O sea, el que ya se murió ya no va a respirar, obviamente. Pero sí los que prácticamente se lo comieron. Otra etapa es la combustión. Ajá. Que es cuando nosotros pues llevamos a cabo eso que yo les decía de las fogatas, o que aquí lo podemos ver a partir pues sí, de la utilización de combustibles. Esta nube es la de CO2. No sé si hayas visto en alguna fábrica que se libera, ¿no? Que dices, están fabricando nubes. No, no es nubes, es CO2 en forma de ese gas. Bueno, en forma de nubecita. Ajá. Pero entre más blanca sea, es mejor el rendimiento del CO2. Ajá. También por medio de la respiración, ajá, digamos que va a haber como una especie de recirculaciones aquí, con ayuda pues del aire y ciertas condiciones. Pero bueno, en la respiración, en esta reacción, prácticamente en este paso, ajá, se da a cabo cuando nosotros consumimos energía, en este caso que es nuestra glucosa, y empezamos a hacer todo el proceso de metabolismo que se le llama pues respiración, ajá, para obtener productos que es obviamente el CO2 y el agua. Aquí es donde también se unen, y obviamente por medio de la fotosíntesis, pero sí necesitamos prácticamente de que un organismo muera, ajá, para que actúen estas bacterias y no nada más mueran en el suelo, porque, o sea, sí se lleva a cabo en el suelo, pero también interviene mucho lo que es la superficie del océano y las presiones que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque al final hay sedimentos y en los sedimentos también hay muerte. Ajá, y es una especie de suelo marítimo, por decirlo así, que también nos va a ayudar a la contribución de que todo esto suba a la atmósfera. Ajá. Prácticamente, ¿qué es?
Se le llama ciclo, ¿por qué? Porque nunca terminamos de morir los organismos, ni tampoco terminamos de vivir los organismos. Ajá. Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, una muerte, si acá se me muere otra, otra especie, o un animalito, acá otro, o sea, bueno, no nada más muerte, ¿no? O sea, lleven a cabo todo, proceso de respiración, proceso de descomposición, proceso de fotosíntesis, porque también en el agua lleva las plantitas que están cerca del agua o que están propiamente en el agua, pues llevan su fotosíntesis porque pues necesitan consumir y producir su propio alimento. Cuando llevan todo ese proceso metabólico, van a liberar CO2 y todo esto es donde va a subir para que le entiendas esas flechas. Ajá. Otra lo podemos agarrar porque es así como que producirlo y tomarlo. Ajá. Y es donde sube a la atmósfera y obviamente pues empieza a recircular aquí, ya estando en la atmósfera. ¿Pero por qué? Porque todo mundo, hagan de cuenta que es como si fuera Goku, que todo mundo le está dando poderes para hacer esa Genkidama y nuestra Genkidama pues va a ser una bola de enorme de CO2, que al final de cuentas, como Goku lo hacía, o sea, reunía toda la energía de la Tierra, todo el CO2 y lo aventaba al enemigo, pero en este caso nosotros pues no somos enemigos relativamente, pero pues necesitamos ese CO2 también para vivir, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, si lo quieres ver de esa manera, si hay recupero energía, recupero todas mis moleculitas pequeñitas de CO2 para hacer una enorme genkidama de CO2 y la arrojo hacia al planeta o en este caso a una superficie para poder tener pues esta parte también de respiración y a completar ciertos procesos metabólicos que en su momento cuando vayas a la prepa pues lo vas a ver. ¿Ok? Eso es el ciclo del carbono. Entonces es por medio de la respiración, fotosíntesis, producción de CO2 por medio de combustiones y obviamente cuando los organismos pues se empiezan a descomponer porque ya están prácticamente en el hoyo. ¿Ok? Bueno, el siguiente es el ciclo del nitrógeno. Ajá, y prácticamente el ciclo del nitrógeno es otro de los tres básicos. Que déjame decirte, haciendo un pequeño paréntesis, los ciclos bioquímicos no nada más se rompen o no nada más se dividen en agua, carbono y nitrógeno. También podríamos hablar del fósforo y del azufre, pero eso ya no es muy conveniente porque prácticamente llegan como que a juntarse todos y con el paso del tiempo tú vas a poder entender cómo es que se lleva a cabo este ciclo del fósforo y del azufre, que vuelvo, el del azufre es el de la lluvia ácida por lo general, y el del fósforo pues prácticamente es solamente para obtener energía o obtener fosfatos para pues la vida marítima, ajá, pero de entrada o los tres básicos nada más son estos tres. Perdón, nada más es el del carbono, hidrógeno y el oxígeno. Perdón, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Hidrógeno es el hidrológico, perdón. Bueno, ya. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera porque digamos que está en un 70% aproximadamente en el suelo, otro que se lleva en el suelo, ¿no? Y los organismos deben de obtener la forma de energía o de nutrición a partir de nitratos o de proteínas. Aquí es súper, hiper, mega importante. Porque a partir del ciclo de nitrógeno es el que nos da prácticamente el nutriente para las plantitas. Y las plantas pues nos liberan o sea, en su fotosíntesis pues nos dan CO2 y eso ayuda al agua y a todos a que tengamos vida, ¿no? Bueno, aquí prácticamente tenemos bacterias en el suelo, ajá, que se fijan a las plantas y estas obtienen una parte de materia viva, perdón. Ajá. ¿Qué más? Bueno, en el momento en que el animal ingiere estas plantas, hagan de cuenta, es lo que llamamos el abono, un abono natural. Ajá, o sea, estas bacterias comen y lo que comen, pues obviamente lo desechan y esos desechos son los que ayudan como que a una parte fertilizante y ya la plantita empieza a crecer fuerte y sana. Porque a las plantitas pues les agrada, ¿no? Ese desecho que tienen esas bacterias, pero bueno. Entonces ya cuando está fuerte y sana la plantita, ajá,
el animal empieza a ingerir o ciertos depredadores o ciertos organismos, empezamos a consumir lo que son las plantitas o el fruto de la planta, ajá, y pues nada, ¿no? Entonces empezamos a producir proteínas o a adquirir proteínas. Paso número 3, por decirlo así, el nitrógeno, que obviamente se ve envuelto en la atmósfera porque también obviamente va a haber unas bacterias descomponedoras y bacterias nitrificantes, pero van a arrojar, como sea, una parte de nitrógeno en la atmósfera. Ajá. Ya sea en forma de respiración o en forma de desecho, es a lo que me refiero, de cómo sea. Ajá. Y bueno, cuando el nitrógeno obviamente ya está en la atmósfera por medio de excreciones de los organismos, por eso te decía como por medio de desecho, y los restos en descomposición, ajá, que son atacados por propiamente estas bacterias y hongos, forman compuestos que se llaman nitratos. De ese nitrógeno, una parte se deposita en el suelo y otra es aprovechado por las plantas y se vuelve a la atmósfera en forma de gas. Ajá, aquí está todavía más cruel. Aquí sí necesitamos de que un organismo forzosamente se vaya pa'l hoyo, ¿no? Entonces, como se va pa'l hoyo, unas bacterias son nitrificantes y otras desnitrificantes y otras fijadoras de carbono y otras consumidoras de carbono. Ajá. Las de carbono ya, eso ya lo vimos, ya cuando come, pues su desecho se eleva en forma de CO2, ¿no? Y en el caso del nitrógeno, pues sí, aquí hay bacterias nitrificantes que van a formar pues esta parte de los nitritos y nitratos. Y una vez formado esos nitritos y nitratos, bueno, sí nitratos, ajá, va a elevarse, ajá, por medio de bacterias desnitrificantes a la atmósfera. Entonces van a quitar ese nitrógeno, se va a subir a nuestra atmósfera por medio de ¿dónde? Pues como una parte la aprovechó las plantas y el pasto y todos esos frutos, pues el animal llega y se lo come y ese desecho, o sea, prácticamente como dice Jake, pues sí, ¿no? Su desecho, o sea, todo lo que entra tiene que salir, ajá, porque es una parte de transporte de materia, ese desecho, ese excremento, tiene ese nitrógeno, por eso esos olores tan penetrantes, y sobre todo la orina del gato, no sé qué les pasa a los gatos, pero ese olor tan característico de la orina es urea. Entonces esa urea, en el caso de los humanos, ¿no? Bueno, en todos los seres vivos. Entonces ese olor característico, no me voy a meter mucho en ese aspecto bioquímico, pero ese olor tan característico es del nitrógeno. El nitrógeno tiene ese olor muy así, muy penetrante. Entonces es cuando hay presencia de nitrógeno y empieza a pues sí, como a evaporarse y se eleva a la atmósfera. Ajá, en forma ya de nitrógeno de aire. ¿Por qué? Por las condiciones atmosféricas, por la humedad, por la ayuda de los otros ciclos, y vuelve en forma de nitrógeno, ajá, ahora sí de nitrógeno en el aire. ¿Para qué? Para que las plantas lo vuelvan a aprovechar. Ajá, aquí como dice, el relámpago ayuda a producir nitratos y el nitrógeno vuelto a la tierra y volvemos a empezar, ¿no? Otra vez un organismo vivo. Hay formación prácticamente de compuestos de amoníaco, empiezan las bacterias nitrificantes a producir nitratos, se comen el nitrato, bueno, más bien se comen estos compuestos de amoníaco, empiezan a producir los nitratos, que son prácticamente esos desechos. Luego empieza otra parte de amoníaco, donde las bacterias descomponedoras empiezan a, pues sí, ¿no?, aprovechar este nitrógeno, y las plantas también, ajá, o sea, como que se lo reparten. Unos se quedan como aprovechamiento para ellos mismos, otros, las plantas dices, no, pues préstamelo porque yo con esto crezco. Llega la vaca o cualquier otro animal, se lo come, hace desecho y empieza a subir ese nitrógeno. Ajá, entonces eso es prácticamente lo que es el ciclo del nitrógeno. También puede utilizarse por medio de explosiones volcánicas. También podemos hacerlo, yo lo diría que es una manera artificial, pero a partir de las fertilizantes también podemos obtener el ciclo de nitrógeno. Digo, no igual medida, pero pues igual, ¿no?
¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Entonces prácticamente es primero formación de amoníaco, luego formación de nitritos y luego esos nitritos pues fijan bacterias, bueno, las bacterias lo fijan y crean lo que son proteínas, otros se van para sedimentación. Cuando se crean las proteínas, obviamente un organismo se tiene que alimentar, de ahí pues se produce nitrógeno inorgánico, que es el que va para la atmósfera. Después, ya una vez en la atmósfera, está el nitrógeno atmosférico y regresamos al ciclo, ¿no? Muerte, descomposición, fijación, elevación y ya. Tan, tan, tan. Bueno, esos son los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, si no llevamos esos ciclos biogeoquímicos en tiempo y forma, pues pueden alterar nuestro equilibrio ecológico. ¿Qué es lo que altera nuestro equilibrio ecológico? Como ya lo habíamos establecido, ¿no? Pues la alteración del hábitat, contaminación, deforestación, sobreexplotación de los recursos naturales, así como el Cutzamala, y la introducción de especies en un lugar a otro, la caza y pesca irracional, que por ejemplo en Alaska sí tienen temporadas, así donde por favor no estén cazando. Y los cambios en el tamaño de las poblaciones de los seres vivos. Por ejemplo, si hay una extensión demográfica de seres humanos, es obviamente que se va a provocar erosión, que vamos a talar árboles y que se va a provocar prácticamente todos los primeros factores, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros somos una especie, y que tenemos una población y que esa población se expande en donde ya no debería de expandirse, pues provoca esto, que se pierdan ecosistemas. Y que al perder ecosistemas se ve afectada la cadena alimenticia, y al verse afectada la cadena alimenticia, pues se ven afectados los ciclos biogeoquímicos. Entonces todo es una cadenita. Para evitar todo esto, al menos aquí en México, se hicieron estas asociaciones o estos grupos o estos programas, de cuidado, organizaciones gubernamentales y también no gubernamentales, pues que sí, ¿no? Se van a dedicar a toda esta parte de cuidar el ecosistema. Y tenemos a lo que es Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al INE, pero no es el de las votaciones, es otro, que es el Instituto Nacional de Ecología, que prácticamente él va a evaluar qué tanto impacto ambiental tendría cualquier proyecto que se haga en una zona y que no altere obviamente pues al ambiente, ¿no? Es así como que, por ejemplo, oye, yo quiero ir a Chapultepec, o sea, que seas un rico empresario y que digas, voy a construir unos condominios. Ok, sí, pero ahí va la INE, ¿no? Así de, sí, está muy bien, pero a ver, enséñame el proyecto, a ver si no me dañas al bosque o lo que sea. Entonces eso se encarga INE. Profepa también, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que esta prácticamente se encarga de que se cumplan todas las leyes de protección ecológica. Así que de que tengo un oso hormiguero en mi casa, no lo puedes tener, que bueno, sí se han dado casos, ¿no? Y la CONAP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pues se encarga de eso, ¿no? De conservar todas las áreas naturales. Y en cuanto a organizaciones que prácticamente son no gubernamentales o las ONG, como Greenpeace, que prácticamente esa es la reina de todo el mundo, o la organización reina de todo el mundo, que se encarga prácticamente pues del cuidado de toda la vida y la conservación de los ecosistemas de todo el mundo. ¿Y qué establecen estas organizaciones dentro de, o prácticamente cuál es su objetivo, ¿no? Pues de llevar un vínculo entre gobierno, política y las comunidades para el cuidado del medio. Y prácticamente buscan implementar programas de conservación de los recursos naturales, decretar que alguna área esté protegida, esos lo vamos a conocer como las ANP. Y bueno, impulsar lo que es el desarrollo sustentable, y al impulsar este desarrollo sustentable, pues vamos a tener esta parte de equilibrio y bienestar con el hombre y el cuidado de su propio ambiente. Pero dije esa palabra ya y por fin llegamos. ¿Qué es eso del desarrollo sustentable? Bien, hay un principio general que prácticamente es donde dice que
Pues nosotros como seres humanos consideramos que la naturaleza nos provee de muchos recursos, pero que de alguna manera están ilimitados, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que pensábamos hace algunos años. Ajá. Entonces había que llegar a un momento en que, ok, sí, me estás brindando todo, pero hay que cuidarte. Ajá. Y hay que de alguna manera que eso que tú me das, hay que hacerlo crecer conforme yo lo voy consumiendo. Y así generamos como que una especie de progreso, ¿no? Pero los recursos naturales requieren tiempo para poder renovarse y pues de ciertos controles para poder tener esta fuente sin que se agote, ¿no? O sea, sí son ilimitados, pero pues también tienen un límite. Por lo tanto, el modelo que se había establecido no era como que el muy adecuado, o sea, prácticamente te están dando 5 manzanas, te comen las 5 y quieres plantar un árbol, así como que sí, el árbol te va a dar más de 5 manzanas, pero ¿a qué tiempo? Entonces también no seas como que muy glotón, ¿no? Entonces, este auge del desarrollo sustentable surge a partir de los años 80, pues digamos para poder preservar a los recursos naturales, porque durante las épocas pasadas, sobre todo en los años 50, que fue el uso desmedido de los recursos naturales, ¿no? Y así como que es cuando las mujeres hasta se echaban agua de ahí radiactiva para ser hermosas. Entonces imagínate, desde los años 20 tenían eso. Entonces imagínate todos los compuestos de plomo y todos esos desechos. Obviamente te comprabas tu cosmético, tu polvo de arroz, que no era de arroz, era de plomo, lo desechabas y obviamente tenía restos de plomo, y el plomo es un metal pesado que afecta pues al ambiente de este ser, de los seres, ¿no? Entonces llega esa preocupación, ese principio, y en 1987 la Comisión Nacional la Comisión de Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo da un informe que se llama Nuestro Futuro Común. Ajá. Y en el cual se propone el concepto o el primer concepto de desarrollo sustentable, como el desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer o dañar la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras. O sea, lo que tú hagas hoy no tiene que afectar a lo que pueda pasar mañana, o lo que tú hagas hoy tiene que ser seguro para tu hijo, para tu nieto, para tus bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, eso fue lo que conocemos como desarrollo sustentable. Por eso te decía que no era lo mismo desarrollo sustentable a ecología. Y el desarrollo sustentable tiene 3 partes. Tiene un ser social, un ser ecológico y un ser económico. Ajá, por eso ahí está nuestro pequeño diagrama de Venn. Lo que hagamos para mejorar la economía no tiene que afectar ni lo social ni lo ecológico. Lo que hagamos para mejorar a la sociedad no puede afectar ni al sector económico ni al ecológico, y aquí nuestro principal objetivo es cuidar a todo el sector ecológico, pero sin afectar la vida ni al factor económico, que en el económico pues incluye leyes, política, etcétera, etcétera. Y también el social, pero lo orientamos, lamentablemente el ser humano pues es medio extraño en eso de económico y político, entonces lo junta. Ajá, y bueno, dentro de los movimientos que han hecho muy representativos, en el 2000 se publicó la Carta de la Tierra, ¿no? Que es prácticamente un diálogo que duró más de una década, en el que personas de muchos países, ajá, y sectores de la sociedad establecieron un conjunto de valores y principios que se deben de seguir. Entonces, la carta promueve prácticamente el equilibrio entre lo que es la acción humana y la naturaleza. Ajá. O sea, hace el objetivo de lo que es el desarrollo sustentable. Y fomenta valores culturales y económicos para poder respetarnos nosotros como especie, como nosotros como seres humanos, y que los seres humanos respetemos a los seres vivos. Ajá. Se dan una serie de estrategias que son estas, que utilizar de manera racional los recursos naturales, la reforestación, prevención de contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue la importancia de este movimiento del desarrollo sustentable, porque prácticamente, si lo vemos con otra perspectiva, empezó como un movimiento y ya se desarrolla como un concepto. Entonces, la importancia de participar en esta promoción del desarrollo sustentable es prácticamente que la presencia del ser humano y otras especies en este planeta dependa de conservar los ecosistemas en equilibrio y de mantener la biodiversidad.
Por eso, o sea, muchos dicen, es que la biotecnología, ¿no? El ADN recombinante y los clones y los alimentos transgénicos y que estás jugando a ser Dios y que, ok, relájate, relájate. Eso es en modo sociedad, ajá. Pero si también vemos la otra parte de la sociedad, dices, ok, genero empleos, estoy generando, por ejemplo, que ahorita en los últimos meses, habían dicho, ¿no? De que estaban ciertas especies en cautiverio y que debido al adelanto de la clonación o de mutaciones o incluso hasta de implementar ciertos mecanismos de ADN recombinante, pues estaban devolviendo a la vida ciertas especies, ajá, que ya se creían extintas. Entonces, todo eso implica en un desarrollo sustentable. Prácticamente lo único que podemos considerar que no se debe de acabar es el aire, el agua y el suelo, y deben de estar libres de contaminación para que podamos nosotros de ahí generar vida. Es por eso que muchas asociaciones empiezan a proteger áreas y las, ¿cómo decir?, las nombran como áreas naturales protegidas. Ajá, que prácticamente son regiones terrestres o acuáticas de un territorio nacional, no nada más de México, sino de todo un territorio nacional de cualquier país, que pues tiene cierta área, ajá, representativa para el cuidado del ecosistema y la biodiversidad, y prácticamente donde el ambiente natural no ha sido esencialmente alterado o prácticamente que le hayan metido mano para poder pues generar de ahí algún producto, ¿no? En México existen aproximadamente 154, ajá, áreas naturales protegidas y que abarcan aproximadamente entre 15 y 18 millones de hectáreas de nuestro territorio, ¿no? Bueno, eso considerando que es un dato que les estoy diciendo de hace aproximadamente 5 años, porque pues con las quemas de bosque, pues sí se ha perdido gran parte de estas ANPs. Ajá. Y obviamente las vamos a dividir en varias categorías, que es la reserva de la biosfera, santuarios, áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, monumentos naturales, parques nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y este proyecto sustentable de proteger a las ANPs, pues se lleva a cabo en poblaciones, o sea, no nada más los militares lo hacen, sino también ciertos pobladores, para mantener, ¿no?, nuestros recursos naturales así de bien bonitos y todo eso. ¿Y cómo lo hacen ciertas organizaciones o el gobierno, ¿no? Lo vamos a hacer a partir del ecoturismo, que el ecoturismo es pues brindar ese servicio turístico, por ejemplo, lo que es la finalidad de lo que era el Tren Maya desde que se planeó hace varios años, pues era eso, ¿no? De que pudieras pasar por esta zona y pudieras admirar, ¿no? O sea, eso era así de, compro el boleto nada más para ver la selva, el bosque o lo que sea, ¿no? Toda la reserva natural. Ajá, eso es una. Aquí, ¿dónde más? Zacango, por ejemplo, el zoológico de Zacango también, el African Safari, todas esas asociaciones o empresas, por decirlo así, pues fomentan eso del ecoturismo. También la producción agrícola, que es prácticamente la rotación de cultivos y cultivos múltiples para no agotar los nutrientes del suelo. Y las cooperativas que se encargan del cumplimiento del cuidado de las zonas verdes, ¿no? Por ejemplo, una de estas organizaciones que ayuda y apoya mucho, pues es la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que es la Semarnat, y también se encarga de regular que las ANPs, a través de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pues estén en total funcionamiento, sanas, y que no se estén sobreexplotando los propios recursos que esa zona que está debidamente protegida pues no se decaiga, ¿no? Entonces, cuando hay un interés económico, depende de la empresa, porque sí les invierten, pero pues también así cobran mucho. Hay algunas que dependen del gobierno y que pues se ve la diferencia, lamentablemente. Pero muy independiente si tú vas a un área protegida que esté a cargo pues del sector privado o del sector público, es nuestro deber, no solo como mexicanos, sino como seres humanos, poder protegerlo. Ajá, ya que
si uno de esos se ve alterado, o sea, son poquitos los espacios. Y si todavía los estamos mutilando, pues no, imagínate, o sea, por eso es este problema de que sube la temperatura de la atmósfera, de que haya problemas en la capa de ozono, que supuestamente ya se cerró, pero no lo sabemos bien cuándo, o sea, si la pudimos abrir tan fácil, ¿qué te gusta? En pocos años, ¿qué te hace pensar que no se vuelva a abrir, no? O sea, trabajo fue, y eso está en estudios de que si realmente se cerró o no. Pero imagínate, ¿no? O sea, del efecto de invernadero, del uso de los clorofluorocarbonos, todo esto lo tenemos que evitar con el simple hecho de evita tirar basura en la calle, evita desperdiciar el agua, no les eches, o sea, si tienes un animalito, una mascota, no la tires ahí en el suelo y le eches cal, no, o sea, busca un espacio, a veces hay cementerios, a veces también puedes buscar un espacio para donde poderlo enterrar a este pobre animal. Ajá, si no tienes los recursos como para contratar una funeraria, que eso es muy independiente, porque yo sé que a veces son los servicios pues de ese estilo pues deberían de ser más baratos, pero no lo son lamentablemente. Pero puedes buscar alternativas, o sea, no te cierres. Hasta ahorita hemos tenido muchos adelantos con la tecnología, como para poder cerrarte y decir, es que yo no sabía, es que yo esto, es que yo no, que yo. Por eso es muy importante que esta cultura de lo que es ecología y desarrollo sustentable ya se esté implementando. Y me parece que en algunos estados del país sí ya se está implementando. Pero bueno, vamos a la parte de nuestras preguntas. Bien, dice, su nombre correcto es el ciclo hidrológico. Inciso A, ciclo de nitrógeno. Inciso B, ciclo del azufre. C, ciclo del agua. O D, ciclo del carbono. Y obviamente hablamos de prefijos y sufijos otra vez. Y el prefijo hidro obviamente nos refiere al agua. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso C. Siguiente. En este ciclo existen compuestos llamados nitratos. Igual, nitrato, nitritos, amonio, amoníaco, siempre son compuestos derivados del nitrógeno. Entonces, por lo tanto, el ciclo del agua no es, el ciclo del carbono y del fósforo obviamente pues, tampoco son, por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso B, ¿vale? Lo bueno de biología es que son muy lógicas sus respuestas. Bueno, siguiente. Una de estas organizaciones no se dedica al cuidado del medio. Ok, Semarnat, Greenpeace, Profepa o CNDH. Obviamente Semarnat, Greenpeace y Profepa sí se dedican al cuidado del medio ambiente y sobre todo Semarnat y sobre todo por Greenpeace a nivel mundial. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D, porque dije, no se dedica. Y no es que no se dedique la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH. Sin embargo, no está muy orientado su objetivo al medio ambiente. Habrá casos en donde sí se tenga que referir a ellos, depende de la situación, ya son casos muy específicos, pero su objetivo no es el medio ambiente. Es ahí más bien resguardar la integridad de los derechos humanos, más no de los derechos del ambiente. ¿Ok? Siguiente. Es el cambio de estado en el ciclo del agua donde el vapor se convierte en cristales de hielo que no caen al suelo. Inciso A, evaporación. Inciso B, condensación. Inciso C, cristalización. O inciso D, precipitación. Ok, podríamos llamarlo cristalización, pero no es propiamente del ciclo del agua. Bueno, tampoco la condensación, pero la cristalización necesita de otro tipo de cambio de fase. Ajá. En cuanto a la evaporación, pues no, porque eso ahí es cuando necesitamos del sol. Y la precipitación es cuando cae, ¿no? Ya cuando cae este fenómeno y regresa a la atmósfera. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso B, porque se condensa. Es cuando formamos las nubecitas. Siguiente. Se encarga de satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar a las futuras. ¿Quién se encarga de estudiar eso? Pues obviamente la ecología, la biología, la zoología o el desarrollo sustentable. Biología y zoología no, ya lo hemos visto, biología es prácticamente todo el estudio de lo que estamos haciendo ahorita. La zoología solamente se va a encargar de los puros animalitos. La ecología, ok, se encarga también del ambiente, pero eso de satisfacer
lo que hacemos ahorita sin afectar a nuestros nietos, bisnietos o nuestras futuras generaciones, lo va a hacer el desarrollo sustentable. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la D. Siguiente. Una de estas no contribuye a la concientización del cuidado del ambiente. El ecoturismo, producción agrícola, programa de salvamento y las cooperativas. Ok. El ecoturismo, eso es obvio que sí contribuye. Las cooperativas, ¿de qué? Pues de estas asociaciones, ¿no? De tanto como las asociaciones no gubernamentales o gubernamentales con respecto a los pobladores o con respecto a una zona, etcétera, etcétera. Y la producción agrícola sí, porque recuerda que hay un intercambio. Ahora, ¿programa de salvamento de qué? Ajá, entonces, a veces las preguntas son así, muchachos, de mucha lógica, entonces te tienes que preguntar o recordar en este caso, o sea, esto es esto, la producción agrícola hace esto, las cooperativas son esto. Entonces, un programa de salvamento de que contra el DN, bueno, el programa del DN3 o a qué se refiere, ¿no? Entonces, hay respuestas en que incluso no tienen una lógica dentro de lo que te están preguntando. Por lo tanto, tendrías que, en este caso que dice que no, pues obviamente esa es la respuesta correcta. Pero en el caso de que te digan, oye, no sé, que te refieran, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser la respuesta de esta lógica o algo así? Y que no corresponda a lo que prácticamente te están preguntando, porque prácticamente ese inciso de programa de salvamento no propiamente se refiere a lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la C, porque, o sea, no me está diciendo nada. Ajá, solo es una respuesta de relleno. Ese tipo de respuestas también existen en el examen, entonces ten cuidado. Te hacen pensar y te hacen dudar, pero simplemente no, o sea, si las lees bien y lees bien lo que estás preguntando, lo que te están preguntando, la respuesta te quedas así como que, pues es que no, esto no tiene nada que ver y no hay necesidad ni de acordarme que es ecoturismo, que es producción agrícola y que es cooperativa. Ahora, aquí el truco estaba entre cooperativas y salvamento, pero recuerda que las cooperativas sí ayudan al cuidado del ambiente. Pero bueno, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí. Nuestra próxima clase, ahora sí, es que pensé que me iba a llevar menos tiempo en esta de lo que es desarrollo sustentable. Pero la siguiente sí vamos a estar hablando sobre la evolución y ya vamos a ver lo que es biología celular. Es una parte muy bonita de la biología, prácticamente nos marca desde dónde venimos, todos los seres vivos y cómo es que respiramos, porque aquí en los ciclos biogeoquímicos se habló de y cuando respiras y el metabolismo y esto, aquello, ¿no? Entonces ya vamos a entender un poco más esta parte. Digo, no me voy a enfocar mucho a la parte metabólica porque pues no es requerible, pero sí vamos a mencionar, por ejemplo, ciertas biomoléculas que nos van a ayudar al desarrollo, pues, o que nos van a ayudar a comprender un poco más esta parte de los ciclos biogeoquímicos y que nos van a ayudar a comprender cómo es que nosotros somos una bola de tejidos, de nervios y de todo lo que quieras, ¿vale? Bueno, muchachos, cuídense. Nos vemos. Bye.